Seguramente conoces a Stan Lee, el hombre detrás de la Casa de las Ideas, pero ¿y si te dijera que él no fue el único que cambió a Marvel para siempre? Marvel ha pasado por grandes líderes a la cabeza, y si me preguntas, Cebulski, el actual líder, está lejos de ser uno de ellos. Tras la trágica puñalada que se le dio al universo Ultimate, me fue imposible no pensar en tiempos pasados, en lo mejor que nos ofrecieron sus predecesores, aquellos que construyeron Marvel, y claro, de aquel hombre que llevó a Marvel a la cúspide de los cómics, superando a todos los rivales que tenía mientras era conocido como un demonio. Hablemos de Jim Shooter, el hombre que creó la mejor época de Marvel y dio síndrome postraumático a artistas y escritores por igual. Bienvenido a este pequeño espacio en donde hablamos de obras y elementos de la cultura geek para ver qué las hace especiales. Antes de comenzar, ya sabes que si el video de hoy te gusta, me ayudarías un montón con tu like y tu suscripción. Sin más que decir, regresemos a lo que importa, observar quién era este hombre que muchas veces fue más odiado que amado. Nacido el 27 de septiembre de 1951, Jim Shooter crecería como cualquier niño normal, con hobbies que llenaban sus días y, entre ellos, los cómics siempre tuvieron un lugar especial, hasta que el tiempo hizo que Jim perdiera el interés en estas historias. No sería hasta el año 1963 que algo tan minúsculo cambiaría para siempre la vida del joven chico, y sin saberlo, también el mundo del cómic para siempre. A los 12 años, Jim Shooter permaneció hospitalizado por una temporada. Como es de esperarse, pronto el aburrimiento se volvió inescapable hasta que se reencontró con un viejo hobby, los cómics. Es así como comenzó a devorar historias una tras otra, fascinado por lo que leía. Lo que una vez fue un hobby se volvió pasión, su amor y fanatismo más puro. Y al salir del hospital, el amor renovado por los cómics llevó a este chico a estudiar al derecho y revés todo lo que componía el mundo editorial, las historias, los personajes, el mundo detrás de la ficción. De manera meticulosa empezó con los manuscritos, los diálogos, los argumentos, pues él sentía que la calidad de los títulos por aquellos años debía mejorar. Con la intención de poder ayudar a su padre con los gastos del hogar y ayudar a esas historias que lo salvaron del aburrimiento, mandó su primer trabajo. Este llegó a manos del polémico y respetado Mort Singer, el editor en jefe del monstruo más grande del mundo por aquellos años, DC Comics. Y así, a la edad de 14 años, Jim Shooter comenzaría su carrera convirtiéndose en la persona más joven en entrar al mundo del cómic. Su primer trabajo sería en Adventure Comics 346, donde desarrollaría una historia para la Legión de Superhéroes y su nombre se volvería recurrente en los créditos de muchos números. Pronto, las historias creadas por Jim Shooter se caracterizaron por revitalizar la narrativa juvenil de los años 60, historias que, para muchos, se sentían más pulidas, mejor estructuradas, más serias. Sin caer en lo que fueron los años 90, todo alrededor de su prosa era percibido por los jóvenes lectores como algo mejor construido cuando lo comparabas con otros contemporáneos. Jim Shooter dejó a todos sorprendidos con lo que parecía ser un prodigio. Creó personajes que, si bien hoy en día están lejos de formar parte del mainstream, se ganaron aprecio por aquellos años, e historias que sí que dejaban algo en claro: este chico era diferente, lo que pronto se volvería su mayor halago y el punto de desprecio a ojos de muchos. Después de una etapa personal muy dura, Jim Shooter se alejó del mundo del cómic nuevamente y se mantuvo en silencio, consiguiendo trabajos para ayudar en casa y continuar con sus estudios hasta los años 70, donde por fin entraría a Marvel, transformando la industria en algo que nadie hubiera pensado. Con un ascenso meteórico, Jim Shooter se volvería el editor en jefe de Marvel Comics con tan solo 27 años. Y aquí hay que entender algo: Jim Shooter amaba los cómics, y eso lo llevó a entender que algo en este mundo debía cambiar. En el momento en que tomó el mando, Shooter se encontró que la maquinaria detrás de Marvel era un caos. Cómics saliendo fuera de fecha, calendarios mal gestionados,
fans que tenían que esperar a que el silencio del siguiente número de su serie favorita terminara. La industria del cómic estaba llena de una libertad excesiva que acarrió todos estos problemas. Entonces la respuesta era clara: gestión y disciplina. Jim Shooter quería profesionalidad de los escritores y artistas para los fans, y eso llevó a que construyera un esquema bastante estricto de fechas de entrega, creó una serialización más correcta y esperable de un trabajo remunerado. Los cómics a partir de aquí empezaron a mantener un orden y ritmo adecuado para introducir a nuevos lectores y mantener el interés para los que llevaban siguiendo estas historias, aunque, por otro lado, causaría un gran desagrado para las personas detrás del papel. Pero el nuevo líder de Marvel Comics no solo debía organizar, también elevar la narrativa en las historias, impulsando en Marvel lo que siempre fue su mayor prioridad y preocupación como escritor: obras coherentes, sagas más estructuradas y consecuentes, con gran enfoque en su calidad. Algo que elevó muchísimo la recepción de las historias de Marvel, pegando un salto en popularidad tremendo que lo llevó a estar cara a cara con monstruos como Archie Comics y DC, que eran los reyes indiscutibles por aquellos años, convirtiendo a Marvel no solo en la más popular del momento, también para muchos lectores de aquellos años, la más influyente también. Aunque todo esto vino con un precio con el que Shooter sería fuertemente criticado después. Pero no nos adelantemos todavía. Había cambiado el ambiente laboral de Marvel, pero también otorgó herramientas que ayudaron mucho en el ámbito creativo. Implementó un gran apoyo para las mentes detrás de las historias. Ayudó a que los autores ganaran más dinero por su trabajo, las pagas eran mejores y, si el número en venta recaudaba bien, los autores recibían un bono. De la misma manera, los créditos iban más allá de una referencia para los lectores. Se logró hacer que cada miembro de Marvel pudiera conservar su arte e incluso tener más control sobre sus propias creaciones en algunos casos. No todos. De hecho, se volvió común que muchos escritores y artistas pudieran recuperar los derechos de historias y personajes creados por sus manos, algo que era virtualmente imposible en editoriales rivales y que incluso causó muchos de los conflictos más infames en este mundillo de los cómics. Así, Jim Shooter logró crear un sentido de pertenencia entre obra y autor que incluso a día de hoy no se ve comúnmente. Los ejemplos más aplaudidos son claramente el de Frank Miller con Daredevil, Chris Claremont con X-Men y, claro, Jim Shooter con la historia que puso a toda la industria a los pies de Marvel Comics. Una voz se hace presente ante los héroes y villanos más grandes de la Tierra, prometiéndoles cumplir su más grande anhelo a cambio de salir victoriosos de una batalla a gran escala. Esto es lo que conformó a Secret Wars, el primer gran crossover en toda la historia del cómic. Una obra donde no había héroes juntándose para crear un equipo, sino donde todos los íconos se unían para crear algo más grande. Con un lanzamiento en el año 1984, nacida de Mattel buscando competir contra la nueva línea de figuras de superhéroes de Kenner y DC Comics, Jim Shooter logró entregar por primera vez lo que hoy en día se conoce como un macroevento, una historia que a día de hoy se considera como uno de los pilares fundacionales del cómic moderno, una que cambió a Marvel y sobre todo a sus personajes para siempre, con una premisa simple que llevó al máximo los mejores atributos de Jim Shooter y su staff. Una obra que no se trataba del argumento en sí, sino del conflicto que un ser omnipotente podía crear para un elenco de personajes con más de una década de historia. El atractivo de ver peleas, enfrentamientos de ensueño, choques, reacciones y contrastes morales de los más grandes íconos de Marvel formaron un argumento rico en contenido y que trajo aquí algunos de los puntos de inflexión de los efectos mariposa más importantes e irreemplazables de todo Marvel, como la llegada del simbionte a la vida de Spider-Man.
Sí, en los cómics el simbionte no llegó a la Tierra con un meteorito, sino que fue Peter quien lo encontró en Battleworld. También convirtió al Doctor Doom en el villano y protagonista supremo de los sucesores de Secret Wars. Introdujo al ya mencionado Battleworld, un planeta artificial que pronto se volvería una entidad recurrente para este arco narrativo. Y claro, dio a conocer por primera vez al Beyonder, uno de los antagonistas más peligrosos y recurrentes que no han parado de hacerle imposible la vida a varios de los seres que viven en el multiverso. El éxito fue inmediato y arrasador, convirtiéndose en la historia del momento y gritando la nueva moda y posibilidades para la industria del cómic. Fue gracias a Secret Wars que las editoriales entendieron el nuevo modelo que Marvel acababa de inventar para ellos. La posibilidad de hacer una sola historia que cambie el status quo de todas las series en un solo instante. Marvel forzó a todos a seguirle el ritmo, dándose cuenta que los eventos masivos ahora serían el punto de ventas y recepción más grande al que podían acceder. Y de hecho, la respuesta no tardó en llegar. Eventos por todas partes que reunían a los más grandes íconos para una historia en común. El ejemplo más importante, Crisis on Infinite Earths, que si bien no podríamos decir fue la respuesta directa de DC a Marvel, sí que fue la muestra de qué tanto caló la presencia de Jim Shooter en el mundo actual del cómic. Y es que no solo fue un fenómeno de ventas entre lectores, también impulsó el merchandising como ningún otro cómic había hecho hasta el momento. Lo más obvio fue la línea de juguetes producida por Mattel, la cual fue un boom absoluto en su tiempo y que dejó tanta huella que hace poco Marvel y Mattel decidieron lanzar un remake de algunas de estas figuras con estándares modernos. Jim Shooter con una sola historia obligó a toda la industria a seguir su ritmo, sus ideales y propuestas, cambió la estructura de Marvel y elevó la calidad de las historias, mientras maravillaba a los lectores con su capacidad quirúrgica de entender el medio. Pero a pesar de todo lo que logró, pareciera que Jim Shooter muchas veces es más recordado no por lo que logró, sino por cómo arruinó la vida de los que estaban detrás de esas historias. Muchos son los artistas, escritores o trabajadores dentro de Marvel que a día de hoy siguen con un fuerte resentimiento hacia Jim Shooter, que explican lo cansino que fue estar bajo su mando, lo repelente que era y cómo parecía más un dictador que un editor. Aunque hay que dejar algo claro, Jim Shooter no era el hombre que golpeaba a sus compañeros, no era el que gritaba si no hacían lo que pedía, era más bien alguien quien no le temblaba la mano. Era duro, muy frontal y cero diplomático. No tenía problema en corregir, cambiar o incluso cancelar ideas de autores como John Byrne o Frank Miller. Incluso a titanes de la industria como estos les decía no, sin rodeo alguno. Pero no era grosero por un gusto retorcido y personal. No es que humillara a sus trabajadores o disminuyera sus trabajos. Simple y sencillamente no protegía a egos. Y es que, mientras más investigué, me di cuenta de que mucho de lo que se cuenta del supuesto monstruo que era Jim Shooter es una extraña mezcla entre verdades y mitos creados por rencor. Hace un rato te expliqué el estado de Marvel antes de la entrada de Shooter. Los creativos estaban en los laureles. Eso llevó a que la llegada del nuevo editor no se sintiera como orden, sino como una censura inmediata y estricta. Imagina que eres un artista de los 70s en tu mundo de nubes, libre albedrío y creatividad, hasta que repentinamente viene un hombre con traje a dar calendarios y reglas de diestra a siniestra. Jim Shooter, para muchos, fue el hombre que cortó la libertad del artista. Pero ahora evitemos caer del otro lado. No es que los artistas y escritores fueran divas que no querían ser corregidos. Más bien, y para un medio como el cómic, donde tanto fans como artistas valoran la libertad creativa y la coherencia interna tomadas de la mano, la presencia de este hombre se convirtió en un conflicto de intereses. Porque no era un monstruo,
pero sí era extremadamente estricto. A veces podía ser brusco. Fue alguien eficaz porque priorizó el cómic, no el ego, pero es eso mismo lo que irónicamente contradijo su gran amor. Ya lo dije, Jim Shooter amaba los cómics. Es más, los adoraba tal vez como nadie en Marvel lo hizo. Pero fue ese amor el que muchas veces lo llevó al extremo, que llevó a que la propia industria que él amaba se alejara de él. Cuando pienso en este hombre hay dos símiles que se me vienen a la mente. Van a ser extraños, pero por un lado, el gran Satoru Iwata, y por otro, Anton Ego de la película Ratatouille. Por si no sabes quién es Satoru Iwata, este fue el antiguo presidente de Nintendo que trajo a la vida Nintendo 10, Wii, la 3DS, Wii U y Nintendo Switch. Un hombre que es unánimemente reconocido como el mejor jefe en la industria de los videojuegos. Un hombre empático, humano, protector, que incluso decidió bajarse el salario a la mitad para evitar despedir a gente dentro de Nintendo tras el tropiezo de Wii U. Pero no es eso lo que lo acerca a Jim Shooter, obviamente, sino que, al igual que él, amaba el medio que lo vio crecer. Creo que muchos hemos visto su ya icónica frase: On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Fuera de lo hermoso de la misma, lo importante es que esto es todo lo que representaba a Jim Shooter. Un hombre que por fuera era un editor, entre su equipo era un jefe, pero en su corazón era un lector como tú y como yo. Alguien que esperaba con emoción cada historia, pero que odiaba recibir algo mal escrito, porque quería ver a sus héroes sobresalir con historias a la altura de los íconos que las protagonizan. Y es por eso que él era tan estricto, porque su amor fue tan grande que quería lo mejor para esas historias. Pero fue eso lo que acerca a Jim Shooter con Anton Ego. Si vieron la película Ratatouille, obvio que la vieron, recordarán que un punto importante en la construcción de este personaje es que pasa de ser una figura incisiva a alguien que espera lo mejor de aquellos que ponen sus manos en la comida que él tanto adora, pero que al final se da cuenta de que estaba tan obsesionado con preservar la perfección de aquello que amaba que olvidó disfrutarlo en primer lugar. Jim Shooter quería lo mejor para los cómics, por eso exigía excelencia, coherencia, incluso en cada mínimo diálogo, y eso llevó muchas veces a acallar las voces de los creativos detrás. Un amor que se volvió un sistema que se encasilló en sí mismo, con gran calidad tal vez, pero que olvidó más de una vez la humanidad que debe haber detrás de cada trazo. Shooter terminó olvidando que a veces son esos errores o problemas los que ayudan a un artista a crecer, que cada vez que rehaces un trazo que no quedó como esperabas, no es más que práctica para hacer algo mejor en cada ocasión. Y aunque fue una persona que peleó en contra del ego a favor de la calidad, se volvió tan estricto que no se dio cuenta de que su ego creó un estándar que solo él podía decidir, como si el resto no pudieran plasmar sus creencias creativas entre las páginas. Cuando preguntes por Jim Shooter, seguramente recibirás una de dos respuestas. Por un lado, un héroe que trajo soluciones necesarias para que los artistas y escritores entendieran su responsabilidad con los lectores, que entregó un modelo que dio vida como nunca antes a los cómics. Por otro lado, un hombre que negó la voz de muchos artistas, que alejó a mucho talento por su visión tan sesgada nacida de sus estándares personales, un tirano que negaba a los artistas a expresarse. Pero quiero que aquí, el día de hoy, te vayas con una respuesta diferente. Hoy en día vivimos en un mundo de extremos. Algo es completamente bueno o completamente malo. Todos son amigos o enemigos. Todo es blanco o negro, cuando en realidad vivimos en un mundo de grises, un mundo donde lo malo no arrebata lo bueno y viceversa. Y Jim Shooter es esa idea hecha hombre. Jim Shooter fue el ejemplo de que dos ideas opuestas no tienen por qué estar separadas, pues él fue alguien que triunfó como jefe, pero que fracasó como líder.
Una persona que trajo cosas grandes con su orden, pero a la vez dañó mucho su equipo con eso mismo. Un hombre que amó tanto algo que no se dio cuenta cuando ese amor se volvió opresivo y cerrado. Porque los humanos no somos tan simples como muchas veces los cómics muestran. No siempre va a ser el héroe contra el villano de la semana. A veces los héroes pueden tener caídas, malos hábitos, actitudes nocivas. A veces los villanos pueden tener un corazón, una motivación con la que podemos empatizar. Y Jim Shooter fue tanto un héroe como un villano, alguien que aportó para siempre una era inamovible en el mundo del cómic. Y negar lo malo de sus virtudes y lo bueno de sus debilidades sería negar en sí a quien fue el mejor editor de Marvel Comics, al que, aún dejando marcas llenas de rencor, también construyó una época dorada nacida del amor. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Ya sabes que si el video te gustó, me ayudarías un montón con tu like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para no perderte ningún próximo video. Ya sabes que hypeando el video de hoy me ayudarías un montón para hacer crecer este pequeño espacio en la plataforma. Puedes darte una vuelta por el canal para revisar más del contenido. Déjame saber en la caja de comentarios tu opinión sobre este editor, qué opinas de su trabajo, cuál fue tu saga favorita durante su mandato y bueno, cualquier otro añadido o corrección o punto de vista que consideres necesario es bienvenido, siempre y cuando no olvidemos que tenemos neuronas funcionales. Ya no te hago perder más tu tiempo, te dejo por aquí un video hablando de Marvel y los videojuegos, y por aquí un video hablando de Ultimate Spider-Man de 2024, el cual no envejeció muy bien. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.